La Ley de Adopciones 136-03 establece que en República Dominicana podrán adoptar las personas mayores de 30 y menores de 60 años de edad, independientemente de su estado civil, siempre que él o la adoptante garanticen la idoneidad física, moral, social y sexual que permita ofrecer a un niño, niña o adolescente un hogar que garantice su bienestar integral. Solo puede hacerse a través del Consejo Nacional de la Niñez, CONANI, y deben ser homologadas por el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes. La adopción solo puede ser privilegiada. Esto quiere decir que el adoptado deja de pertenecer a su familia de sangre y se extingue el parentesco con éstas y pasa a tener los mismos derechos y obligaciones que tendría un hijo biológico de la familia adoptante. Según la misma ley, solo pueden ser adoptados los menores de 18 años que sean huérfanos de padre y madre, de padres desconocidos, que se encuentren bajo la tutela del Estado, niños cuyo padre y madre hayan sido privados de la autoridad parental por sentencia y niños cuyos padres consientan la adopción. Pero una vez cumplidos estos requisitos, ¿qué tan difícil y cuál es el procedimiento para que finalmente un niño pueda ser adoptado? ¿Qué viven las familias que esperan ser favorecidas y los niños durante este tiempo? ¿Qué tan largo puede ser el proceso de adopción? ¿Y la adaptación a la nueva familia? Estas y otras preguntas serán debatidas en la mesa de esta noche, María Cela, con las autoridades del CONANI, psicólogos y testimonios de padres que adoptaron en la República Dominicana. Y nuestros invitados en la mesa de hoy son Amelia Paniaguas, abogada con más de 8 años de experiencia en Derecho Privado y de Familia, con especialización en la materia de familia, niños, niñas y adolescentes. Desde el 2021 funge como encargada del Departamento de Adopciones del Consejo Nacional para la Niñez y Adolescencia de la República Dominicana, labor mediante la cual se ha logrado agilizar, dinamizar y eficientizar el proceso de adopción del país. Ya conoceremos estas historias, a ver qué piensan de ese proceso, porque eso también es importante. Tenemos a Dania Medina de Díaz, quien junto a su esposo, Fran Díaz, adoptaron un niño precisamente una niña precisamente en CONANI, después de haber perdido a un hijo de 16 años. Una historia hermosísima que usted va a conocer en un momento. Laura Romero, que la tenemos por Zoom desde Punta Cana, es psicóloga clínica, máster en acogimiento familiar y adopción, que tiene muchos años de experiencia y que trabajó también con el CONANI. Y Miguel Lago, desde Madrid, España, a las 3 de la madrugada o las 2 de la madrugada en este momento, quien también hace un tiempo adoptó un niño dominicano. Padre, él ya de 3 hijos, y adoptó un niñito dominicano y está feliz con su criatura. Hoy, 13 de junio, se cumple un aniversario más de que le fuera entregado su criatura, su bebé. Bienvenido, Miguel, vamos a empezar contigo. Yo quisiera que nos resumieras esa historia. Una vez lo hiciste en este programa, pero a mí me gustaría que lo hiciéramos orientados a lo que ustedes tuvieron que hacer, el trabajo que costó adoptar a esa criatura aquí, y tú tienes una lucha también, una causa para modificar esta ley. Ya estuviste hablando con congresistas en nuestro país en la última visita. Adelante, Miguel. En primer lugar, buenas noches. Efectivamente, son las 2 de la madrugada aquí en España. Perdón. Quiero explicar, encantado, pero quiero explicar que voy así de brillante y con gafas por 2 motivos. Uno, porque vengo directamente del hormiguero. He hecho un par de horas de espera que reconozco que me ha costado, y como ya voy cumpliendo años, María Cela, ya he cumplido 42, ya empiezo a ser muy presumido. Y como no tengo los mejores ojos, me pongo gafas. Hay que decir que Miguel Lago es humorista, buenísimísimo, excelente humorista. Además trabaja en ese programa que ya es legendario. El hormiguero ya es un clásico en Madrid, en España. Bueno. Adelante, Miguel.
Pues nosotros el proceso os lo voy a resumir, por supuesto, porque estamos hablando de resumir 5 años en total. Pero lo he contado muchas veces y me veo capaz de resumir 5 años en 1 minuto y medio. Lo primero que hacemos es empezar en nuestro país todo esto. En realidad lo primero que haces es enamorarte, que eso es lo que nos pasó a nosotros en el año 19 con la República Dominicana. Entonces, en el momento en el que sientes ese flechazo por un país, por una tierra y por una gente, y ya sabes de dónde sueñas, ya imaginas de dónde puede ser tu hijo, empieza un proceso. Que empieza aquí en España, España tiene 17 comunidades autónomas, no depende del proceso del gobierno central, sino que acudes a la comunidad autónoma en la que tú estás. En mi caso es Madrid. Y ahí te apuntas. Llegas un día, rellenas tu primer formulario y comienza el momento, arranca la cadena de esperar. Esperar unos meses para que te llamen y por fin puedas hacer un curso que lo llevan a cabo trabajadores sociales y psicólogos de 5 semanas de asistencia obligatoria. Si a la semana 3 no vas o no puedes ir o ocurre algo, se te anula, tienes que volver a esperar meses y volver a empezar. Porque ya desde ese primer instante empieza el compromiso. ¿Yo puedo ir aquí? No, esto va de comprometerse. Entonces ya empiezas a comprometerse ahí. El siguiente paso es obtener un certificado de idoneidad previo primero estudio psicosocial. Durante meses también otra vez, esperando a que la comunidad te lo asigne, o si no en España puedes hacerlo también de manera privada, pagando. Aún así siguen siendo meses. Te evalúan. Te evalúan profesionales de una manera muy completa, muy compleja y muy íntima. Porque realmente tienen que ver, como bien explicabais en el vídeo anterior, si esas personas son idóneas, que es el verbo que se utiliza y la palabra que lo define perfectamente. Se puede ser idóneo por muchísimas maneras, pero se puede ser no serlo porque a lo mejor tu situación, para que nuestros espectadores lo entiendan, a veces no es la adecuada, por mucho amor que tú tengas que dar. Es que a lo mejor tienes que superar un duelo, a lo mejor tienes que recuperarte de un accidente o de una enfermedad y hay que pasar un tiempo. O sea, la persona que no es idónea en un momento es porque a lo mejor su circunstancia lo va a ser más adelante. No evalúan solamente la capacidad. Por eso no es un informe de capacidad, es un informe de idoneidad. Una vez que se obtiene ese título, llega el proceso más bonito, el que tiene el verbo más bonito, que es ofrecer, que es cuando entonces, en nuestro caso, nuestra familia, porque estoy siendo aséptico en el proceso, pero esto no fue una cosa de mi esposa y mía, esto fue una cosa de nuestra familia, de mi esposa, de mí y de nuestros 3 hijos. Qué bello. Entonces, la familia Lago se ofreció a la República Dominicana a darle una familia a uno de sus huérfanos. Y ahí entra entonces en juego el CONANI. El CONANI trabaja, el CONANI busca que exista esa criatura que pueda venir a tus brazos y esperas durante mucho tiempo, muchísimo, tanto que llegas a sentirte triste por momentos, bajo, esa es la gran lucha, hasta que un día tienes la enorme noticia de que el país te ofrece un menor. ¿Cuánto tiempo fue, Miguel? Perdón, que te interrumpa. En mi caso, soy de los desafortunados a los que se le metió la pandemia por delante. Exactamente. Nos cruzó por el medio y si ya bueno, que luego lo hablarán los expertos, hay muchas cosas en las que hay que trabajar para conseguir una mejora, la pandemia desbarató la burocracia todavía más. Juzgados cerrados, etcétera, etcétera. Mucha burocracia, independiente de la pandemia, mucha burocracia, ¿no? Es lo que quieres decir, lo que puedo entender. Siempre tiene mucha burocracia. Luego, cuando finalmente te llega el tal, lo aceptas y comienza el viaje. Llegas al viaje, pero es que la burocracia es eterna. Y ya que me das la oportunidad, pues lo contesto ahora. La burocracia es imposible. Es demasiado espesa. Necesita personal y sobre todo necesita priorizar. Yo no soy quien para hablar Dios me libre, de la situación de República Dominicana, eso le compete a los dominicanos. Yo soy de aquí y aunque ame su país y su isla, tengo un respeto absoluto y hablarán los que tienen que hablar. Pero lo que yo he vivido
es de que faltan medios y de que hay pasos que se están dando que opino humildemente que no son necesarios o que hay que a su vez agilizar. Y pongo un ejemplo. Cuando sale la sentencia, autoproceso, cuando por fin sale la sentencia, hay un mes, o sea, yo hablaría de la estancia. Yo estuve 4 meses con mi familia allí en República Dominicana. Hay un mes. ¿Era necesario que se quedaran esos 4 meses una vez se les ofrece el niño? Claro, siempre. Yo soy casi de los afortunados, 4. porque solo fueron 4. Podrían haber sido mucho más. Pero ¿quién puede dejar su trabajo, su vida por 4 meses? Eso desalienta a los extranjeros que muchos pueden ofrecer una vida maravillosa. Entre 4 y 6 meses, María Cela. Wow. Entre 4 y 6 meses. Vamos a hablar de esto ahora. Ok, Miguel. Entonces eso es... Sí, perdón, porque me he extendido mucho, pero querías el proceso como era. Y te pido disculpas si me... Y vas a tener más oportunidades. Vamos a hacer una pausa porque aquí tengo a la pareja que se miraba mucho entre ellos cuando tú decías cosas porque ellos también han vivido todo eso y vamos a completar estos testimonios y luego vamos a escuchar a la psicóloga y a la abogada, por supuesto la encargada de adopciones en Conani, a ver cómo todo esto se está agilizando y se piensa mejorar. Nuestro hashtag es AdopciónENM, AdopciónENM, recuerde, son los hijos del corazón. Cuando regresemos de la pausa. Ok, esa soy yo, pero bueno, este Zoom que está haciendo Barba, no me haga este Zoom, cariño. Estamos hablando de adopción en la mesa de esta noche, María Cela. Acabamos de escuchar el testimonio de un extranjero, un español que adoptó en República Dominicana, hablando sobre algunos inconvenientes, la burocracia, el tiempo que hay que pasar en el país, lo cual muchas veces desalienta a los posibles adoptantes de otros países. Hay un porcentaje que ya me explicará la abogada y yo quisiera que me diera ese porcentaje desde ahora. ¿Qué porcentaje de extranjeros logran adoptar niños en República Dominicana? Porque no siempre los dominicanos adoptan todos los niños por las edades. Sin embargo, los extranjeros son menos exigentes muchas veces. Vamos a decirlo así. Así es. Es así. ¿Qué porcentaje de extranjeros adoptan cada año? Tenemos alrededor de un 35%. Un 35%. O sea que es importante y escuchar su opinión también es importante. Esta es una pareja dominicana que perdió un hijo de 16 años de edad y decidió adoptar. Y lo hizo en Conani. Correcto. Y se llevó su morenita preciosa. Sí, un bizcochito. Un bizcochito. Cuéntenos rápido, como hizo Miguel, a ver si ustedes pueden hacerme ese. Rápido el proceso, eso es imposible. O sea, tú necesitas como 5 programas para realmente agotar. Me lo imagino. Lo que realmente es el proceso. Quizá Dania te puede explicar muchísimo mejor el proceso, pero realmente siguiendo con el comentario de Miguel, realmente quizá él como extranjero tuvo otra percepción. Nosotros, antes de iniciar el proceso, entendíamos y lo veíamos quizá como él, la óptica que él tiene, pero una vez nosotros inmersos en el proceso, entendimos que realmente hay plazos que hay que cumplir. Porque lo primero que hay que conocer cuál es el interés primario del CONANI. Y el CONANI, su primer interés es el bienestar del niño. El derecho superior y mantener la familia. Claro. Cuando un niño llega a CONANI, CONANI tiene que agotar un proceso gigantesco en averiguar si los familiares de ese niño, tío, familiares directos, nadie se puede hacer cargo. Entonces ese es el primer proceso que agota CONANI. Pero una vez... Yo sé, eso es con relación a los niños y es correcto, pero una vez está la solicitud de padres adoptantes, en el caso de República Dominicana, ¿cuánto duró este proceso? En el caso de ustedes particular, porque me imagino que cada caso... Nosotros quizás somos una excepción porque nuestra solicitud fue una solicitud de amor, no fue una solicitud de parentesco. Y el dominicano normalmente es muy exigente en el proceso. Entonces, o sea, que desarrolla criterios. Yo quiero un niño así, así, así. Mándelo a hacer. El formulario te lo pregunta. O sea, tú te estás llenando la información y en la información te dice los datos. O sea, yo quiero una niña con ojos verdes, ojos azules, negros. Te pregunta color de piel. Claro. ¿En serio? Todo. Sí, entonces, raza, edad, todo. Edad, todo. Entonces, nosotros... ¿Ustedes se abrieron y dijeron no? Abrieron, obviamente. No, yo le dije, yo quiero una niña, punto. Una niña hasta esta edad. Ok.
Punto. No importa color, no importa raza, no importa origen. Y eso facilita evidentemente la identificación del niño o la niña para poder... Pero igual, Miguel tampoco exigió absolutamente nada. Hay un tema que yo creo que la abogada hable en breve, del tema de las diferencias cuando hay una adopción con unas personas de fuera y otras de aquí, porque se entra un tipo de convivencia y todo eso. Claro, pero... y quizá la abogada pueda abundar más. Hay acuerdos internacionales entre todos los países. Correcto. Signatarios de acuerdos internacionales que realmente se traspasa la custodia del niño a la autoridad sediente. Correcto. O sea, el niño, no al padre. San Miguel, España tiene la custodia. Toma más tiempo cuando es un extranjero, entonces, doctora. Toma más tiempo cuando es un extranjero. Antes, yo quiero escuchar a una madre que perdió a su hijo de 16 años y que normalmente cuando cosas así pasan, uno se ve envuelto en tantos sentimientos que no necesariamente, era como decía Miguel, son circunstancias que considera la gente realmente es algo de una emoción del momento, es producto del duelo, ha superado el duelo, eso se lo va a transmitir a la criatura, todo eso se debe tomar en cuenta, me imagino, pero una vez se toma la decisión, esa es una pregunta, por un lado. Y una vez se toma la decisión, los dominicanos tienden a ser, como decías tú, más exigentes. Yo lo quiero X para que no parezca, para no tener que decir, para no tener que explicar. Y ustedes dijeron, no nos importa nada. No. Y han enfrentado cosas que lo vamos a hablar. Con demasiado. Exacto. Precisamente por eso, por no discriminar. Exacto. Exacto. Y esa fue la razón básica de nosotros hacer un proceso abierto. Porque yo decía, yo quiero que cuando me vean con mi hija, sepan que es una adopción y que fue un acto de amor. Que esa es otra cosa que vamos a hablar con la psicóloga, pero a mí me gustaría que tú me dijeras, habías pasado el proceso del duelo, se te cuestionó sobre ese tema y luego, ¿por qué con Ani? Porque muchos se van fuera a buscar niños fuera. Fue una decisión, ya nosotros habíamos dicho que íbamos a adoptar. Pasamos por un proceso de in vitro que no resultó al final y la esperanza siempre se quedó ahí, uno siempre se quedó con esa esperanza de seguir siendo padres. Entonces ya aquí regresamos al país porque lo intentamos fuera, lo de inseminación, o sea, lo de in vitro. Cuando regresamos a Santo Domingo, al poco tiempo dijimos, bueno, no hay proceso que no se termine si no se empieza, entonces vamos a ver qué hacemos. Y comenzamos a llenar el proceso en internet, o sea, nada del otro mundo. Ya mi cuñada había adoptado y a Lucas se quiere muchísimo, al niño se adora. Y dije, bueno, vamos a hacerlo. ¿Había adoptado aquí o fuera? Fuera. Fuera. Entonces, automáticamente iniciamos el proceso de llenar los papeles. Nos aparecimos en Conani, llenamos los papeles. Este cuestionario que a veces uno mismo dice, pero qué cuestionario más tonto. Pero no es tonto, en verdad. Ya no existe ese cuestionario. Es bueno aclararlo. Sí, entonces empezamos el proceso. Y claro está, o sea, yo creo que Conani no se ha topado con una gente como yo, porque yo creo que durante casi los 3 años yo llamaba toda la semana. Fueron 3 años en total. Fueron 3 años. Fueron 2 años en lo que ustedes concluyeron ya la parte judicial, pero el proceso como proceso le fue 1 año y 8 meses. Y una pregunta fundamental. Ella puso una carita rara. Como que no estás convencida. Por ahí, por ahí. 1 año y 8 meses. Una pregunta fundamental. ¿El niño es asignado antes, durante o al final del proceso? Al final del proceso. Claro, para que no espere. No, y hay que agotar un proceso y determinar la idoneidad de los padres. No, ya yo llamaba y decía que no era para nietos, que yo la quería de una hija. O sea, y después del proceso, es la criatura, ¿cómo se asignan las criaturas? Hay que entender que el proceso de adopción es un proceso riguroso y complejo porque hablamos de la vida de un niño, niña o adolescente. Y Conani está para trabajar por el interés superior de ese niño, niña o adolescente. Esas son nuestras joyas preciosas que todos los días cuidamos y velamos. Y si bien es cierto, tenemos usuarios interesados en hacer la adopción, hasta que no se agote un proceso legal, psicológico, trabajo social, no tenemos cómo determinar la idoneidad de dónde ese niño va a ser recibido. Y hay personas que agotan un proceso y lamentablemente no son idóneos,
¿Cuánto tiempo duran esos procesos y qué porcentaje de personas son rechazadas? El proceso desde el momento que se abre... No, el expediente cuando se deposita hasta cuando se agote el proceso para determinar la idoneidad es un proceso que no tarda más de 6 meses. Siempre y cuando el usuario agote cada paso como tal. Hay usuarios que llega un momento del proceso que tienen la pelota en su cancha, como se dice, y no agotan el proceso. Y se echan para atrás. No se echan para atrás, pero desde Conani tenemos que estar llamándole. Miren, no se han realizado la evaluación psicológica. Miren, no han recibido en su casa. ¿Qué porcentaje son rechazados? Un bajo porcentaje, un bajo porcentaje. La mayoría de los que aplican... Y la mayoría de los que aplican exigen, llenan o llenaban esos requisitos que decía Dania. Ya esos requisitos que comentaba la señora Dania no existen como tal, no hay un formulario como tal que se llene, en su momento sí lo hubo, ya a partir de hace unos años no existe, no se llena un formulario donde dice yo quiero tal cosa. ¿Es el CONANI el que determina el niño? ¿Bajo qué criterio? Sí. Perdón. ¿Qué tan difícil es que se adopte a los niños adolescentes? Porque evidentemente los niños pequeñitos, pues todo el mundo quiere, porque el deseo es ser padre, el deseo es criarlos, es verlos crecer. ¿Qué tan difícil entonces es lograr padres adoptivos para los adolescentes de 14, 15, 16 o de años 9, que 10. necesitan un hogar? Sí. Lamentablemente, luego que un niño llega a los 7 u 8 años, su posibilidad de ser colocado en familia se reduce. Ahora, también tener en cuenta que estos niños, no todos los niños, niñas y adolescentes que están ingresados bajo el sistema de protección son candidatos a adopción. Exacto. Y también ingresan, pueden ser de diferentes edades. Exacto. Cuando tenemos bebés ingresados de 3 meses, 6 meses, 1 mes, son bebés que pudieron ser abandonados o entrega de una madre biológica que decidió hacer el proceso voluntariamente de entregarlo por X razón. Nosotros tenemos niños que ingresan al sistema de protección cuando ya tienen 10 años, cuando ya tienen 5, por negligencia parental, y Conani asume la autoridad parental. ¿Y se pueden dar en adopción? Sí, claro. Siempre y cuando Conani tenga la autoridad parental, pues un niño candidato a adopción. Y una pregunta, ¿ustedes son los que determinan qué niño te toca? Porque en otros países no es que tú escoges. Conani es el órgano rector para determinar la idoneidad y qué niño se le va a asignar a la familia. Es importante aclarar en esta mesa para todas las personas que está terminantemente prohibido en República Dominicana la adopción directa. La donación voluntaria. No se puede, eso desapareció de la ley porque precisamente volvía más vulnerables a los menores, era el producto de secuestros. Regalar. El regalo. Para que me lo críe. Que todo niño tiene que ser adoptado a través del CONANI. Como le decimos, las entregas entre particulares son totalmente prohibidas. Y se pueden determinar como trata y tráfico. Hacemos una pausa. Cuando regresemos queremos escuchar a la psicóloga, porque una vez tienes el niño, y quiero escuchar a Miguel también, porque ese niño, Miguel sobre todo, que yo sé lo que ha atravesado, ese niño que se va a otra cultura y que ocurre mucho, primero tiene un choque cultural, etcétera. Vamos a escuchar todo esto. ¿Qué debemos hacer con nuestros niños del corazón? Debemos decirles desde temprano, debemos esperar. Adopción ENM es nuestro hashtag. Cuando regresemos después de la pausa. Señores, hay muchos temas, muchas aristas en este tema de la adopción que no nos va a dar tiempo a tocar en este programa y vamos a prolongar para el martes que viene, pero yo quiero escuchar a nuestra psicóloga porque las edades en que adoptaron 2 años, la hija de Dania, y Miguel, 5 años, ¿verdad, Miguel? ¿Me escuchas? Exactamente. A 5 años, Miguel. 4 y medio. 4 y medio. Es un momento donde son momentos distintos de la vida. ¿Qué hacer, Laura? Que en estos casos, vamos a hablar un poco de cómo la sociedad los acoge. No es lo mismo en España que en República Dominicana, pero ¿qué hacer? ¿Cómo explicarles a ellos? ¿Cómo decirles si son bebés, pero si ya son niños, las diferencias? Ok, mira, lo primero, buenas noches a todos. Yo siempre que he trabajado con todo este proceso, siempre le explico a los padres que siempre, aunque sean bebés, deben de explicarle que son padres del corazón, ¿ok? Se hace a través de cuentos, hay muchos cuentos que ayudan en este proceso, que van explicando. ¿Cómo se voy diciendo? Somos papá de corazón, mamá no te puedo tener en la barriguita. También hay un libro que me encanta, le digo a los padres que lo pueden hacer ellos mismos, La historia de la adopción.
cómo papá y mamá se conocieron, todo ese trayecto que han tenido también, y poner cómo este niño tan esperado por la familia llegó aquí, ¿okay? Y también dónde estuvo, sus compañeritos. Esto va ayudando a normalizar lo que es el tema de la adopción. Todo tema que no se habla en una familia es un tema tabú, es algo que no está bien. Lo que se esconde, ¿qué sería? Algo que no es lo apropiado. Y cuando uno va normalizando y hablando que somos hijos del corazón, esto ayuda en todas las áreas de la sociedad. Ya yo que tengo muchos años trabajando en ese tema, veo que se está implementando más, inclusive en los colegios. Y eso es lo que siempre digo a los padres. Es importante que se pueda hablar en el colegio, decir, mira, nuestra situación no es que se va a divulgar como uno dice, pero importante que el psicólogo sepa, porque en noviembre principalmente es el tema de la familia. Sí, el tema ya hoy en día las familias son diversas. Claro. Perdón, Laura, que están hablando aquí. Entonces, por eso es importante. No, tranquila, que decía que eso... Ay, perdón, le decía eso, o sea, de poder ir explicando, no solamente en el núcleo familiar, también en el colegio, que se puedan hablar de las diferentes familias, porque eso ayuda al proceso de que yo me sienta parte y que no pasa nada que mis padres sean del corazón. Entonces, mi recomendación es, desde que el niño llega a la casa, hay que comenzar a trabajar de esto, de la mano, de lo que es la adopción, sin importar la edad. Si es un bebé, ¿cuánto tiempo se debe esperar? Una vez. Mira, igual, desde que llega, porque las personas entienden que el bebé no entiende. El bebé sí entiende, porque hay un cambio. O sea, un niño que está en un hogar de pasos y que llega a una casa donde ahora tiene más atención, el niño también está entendiendo que hay algo diferente, porque ahora me llaman más por mi nombre, se le va explicando, te vamos a bañar. O sea, hay una transición que este niño tiene que entender qué está pasando también. Entonces, yo les recomiendo siempre, y hay cuentos que se leen a los bebés sin importar. O sea, a veces decimos que los bebés no entienden, eso no es real. El niño desde pequeño va entendiendo y por eso se le explica, cuando te voy a bañar, te voy a echar agüita fría, cuando estamos comiendo, mira qué rico la textura, porque se le va explicando. O sea, no importa la edad, es importante iniciarlo y diciéndolo. O sea, eso es algo que yo lucho con los padres, incluso en las entrevistas que yo hago para la evaluación psicológica, y le explico a los padres que lo más importante, y siempre le digo, ¿a qué edad ustedes entienden que le van a hablar sobre la adopción? Y cuando el papá me dice, no, cuando ellos sean más grandes, cuando tengan conocimiento, ahí le trabajo y le comienzo a decir la importancia de por qué deben de comenzar a trabajarlo desde que ese niño llegue al núcleo familiar. Puede ser traumático si se enteran más tarde, me imagino, ¿no? Miguel. Principalmente en la adolescencia. Exacto. Miguel, en el caso tuyo, que tuviste que llevarlo a otra cultura, a una familia ya grande, donde todos los niños tenían su espacio en la casa, donde todos eran de otro color de piel, que hablaban con otro acento, ¿cómo fue el proceso para ti? Estamos todavía en ello y hoy se cumple un año, pero esto es largo. A nosotros nos ayuda una psicóloga, a la que tenemos un cariño y un agradecimiento enorme aquí en España, que nos enseñó en primer lugar que una cosa eran las competencias del niño y otra cosa el estilo de vida. El niño tiene competencias, se pone los zapatos, come, se viste, es autónomo, esas son las competencias que tiene. Pero luego el estilo de vida es que ha estado 4 años y medio institucionalizado, con lo cual ahí es donde tiene que aprender a encajar, tiene que aprender a vivir en familia, que es algo que él no sabe, tiene que aprender a querer, que es algo que él no sabe, y la única manera que hay de hacerlo es con mucha paciencia y con muchísimo amor, en realidad, y siguiendo los consejos de la profesional, que nos ayuda mucho a... suele ocurrir que en este tipo de casos reaccionan así, entonces estate preparado y tú haces esto, y realmente sería muy largo y extenderme en esa serie de consejos y cosas prácticas, pero hacen que poquito a poco se integre. Sí. Ahora ya está mucho más pegado a su mamá, por ejemplo, que es algo muy bonito. Los hermanos ya conviven con él y tú vas viendo en este año cómo él va buscando esas cosas que él sienta que le conectan. Por ejemplo, os mandé una foto del primer concierto de Elton John, que es algo muy de la familia Lago, y él veía una pantalla y unas fotos que tenemos aquí del concierto al que habíamos ido antes de que él llegara. Y él siempre decía, es que a mí me gustaría, es que yo no salgo en la foto, es que yo no salgo en el vídeo. Y fuimos. Entonces,
fuimos, ahí van a ver la foto, y para él ha sido tan, ahí está, para él ha sido tan importante haber hecho algo que él ya veía que formaba parte anterior de la familia, que eso demuestra su voluntad y su sentimiento por formar parte. Entonces esas cositas han ido apareciendo. Yo me imagino que uno de los temas ha sido el sentido de propiedad. Cuando un niño crece en una comunidad donde todo es de todos, es difícil, o sea, para ellos es duro no tener nada propio, porque yo recuerdo a los niños de la Casa Rosada, a mis niños que decían, esto es de todos, y cuando alguno tenía algo especial, decía, esto es mío, yo no lo puedo creer que es algo mío. Te pasó eso, me imagino. Él no había recibido nada para él nunca. No, pero la verdad es que le dan las cosas le dan bastante igual. Tiene desapego, que es otra cosa que podría ocurrir. La psicóloga lo va a explicar mejor que yo. Lejos de desarrollar un dame, pues no le da valor, todavía no le da valor a las cosas. En eso se diferencian. Yo entiendo que es normal, ¿no? Miren, este es un tema que da para muchísimo más. Queremos hablar más con la psicóloga. Sabíamos que era un tema inmensamente rico, con muchas aristas. Queremos hablar de cómo la sociedad acoge, de quiénes son las personas más pasibles de recibir una criatura que se pueda ofrecer a ellos en adopción y sobre todo, ¿cuáles son los obstáculos que tiene que vencer una pareja dominicana a la hora de querer adoptar una criatura en nuestra sociedad? Que aquí estos tienen mucho que contar. Entonces, Diana, si tú quieres dejar alguna última pregunta, tenemos un minuto más. Bueno, en el caso del niño, ese sentido de pertenencia, de pertenecer a una nueva familia, a veces los padres están esperando que inmediatamente el niño le diga papá o mamá, pero al niño eso no le nace. ¿Qué le recomiendas tú como psicóloga? Claro, mira, algo que mencionas es muy importante. Por eso se hace la parte de socialización. El niño va compartiendo esos primeros días con los padres para ir creando ese vínculo. Y tanto a los padres principalmente se le explica eso. Tienen que darle su espacio. No pueden ir inmediatamente abrazándolo ni nada de eso, porque es un niño que está conociendo esta familia. Entonces hay que respetar también su momento. Y el niño poco a poco va a tener esa confianza. El niño también tiene miedo a que me vuelvan a abandonar, porque ya vienen con una huella de un primer abandono. ¿Okay? Entonces ahí viene mucho también ese pulso de a veces me voy a portar sumamente bien, pero hay momentos que voy a hacer muchas rabietas para ver si tú como padres me vas a seguir aceptando y me vas a querer a pesar de que no me estoy comportando como tú estás esperando. Entonces ahí es mucho esa paciencia, como decía el señor Miguel, o sea, hay conductas que son normales porque él está también midiendo a ver si estos nuevos padres me van a amar sin importar lo que pueda ir pasando. Yo quiero decirles a los padres que tenemos aquí que ojalá poderlos tener el próximo martes. Yo sé que esta pareja estará, Miguel, yo sé que para ti es muy difícil porque son las 3 de la madrugada. Solo 10 segundos, te lo prometo. Más herramientas para personas de Conani, o sea, más herramientas para Conani, porque en Conani yo he conocido a profesionales que están por vocación absoluta y por amor a los niños. Entonces, más herramientas, leyes mejores, más eficacia, de todo lo que no depende de Conani. Conani ya se encarga de lo suyo y lo hace bien, pero ayudémosles, démosles manos, presupuesto y herramientas, porque es gente que trabaja con amor por los niños. Y nos vamos a ver este verano, nos vemos ahí, nos vemos en persona. Vas a venir, tienes un show en agosto, ¿no? En agosto tengo un show, pero lo que es más importante es que vuelvo con nuestro niño a que siga con su gente, con su cultura y su familia. ¡Qué cosa sea que más ahí bella! Volvemos y vamos a estar un buen tiempo ahí y nos veremos pronto. Yo a Miguel lo admiro muchísimo porque desde que lo conocí me di cuenta que era una persona absoluta.